Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los que están conectados. Muchas gracias por participar de esta charla. Seguramente todavía sigue subiendo gente a la plataforma para escuchar la charla de hoy, pero bueno, debido a que tenemos un material importante y muy nutrido como para desarrollar en este pequeño espacio de tiempo y además para respetar también la puntualidad que han tenido todos ustedes, vamos a dar comienzo. Como probablemente la mayoría de ustedes sabe, pero tal vez haya gente nueva, estas charlas se dan en el marco de dos cursos de posgrado que tiene el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Uno es el de Gestión de la Mejora Continua y otro es el de Formación de Asesores en Tecnologías de Gestión. Son dos cursos de posgrados anuales. Bueno, muchos de ustedes serán participantes tal vez o algunos. Para los que no, les comento. Pero hemos decidido, habida cuenta de que estas charlas de expertos generaban mucho interés, abrirlas a la comunidad, así que de hecho puede participar otra gente que no esté formando parte de estos cursos de posgrado. Se van eligiendo temas, por supuesto, que son de alguna manera complementarios con los procesos de mejora continua y la gestión de las organizaciones. Y en este caso traemos un tema que personalmente me parece que tiene una gran relevancia, una tremenda importancia y mucha actualidad, porque de alguna manera podríamos decir que es un tema relativamente nuevo. Lo de nuevo tómenlo con pinzas, ¿no? Pero quiero decir, es algo que ha venido tomando fuerza en los últimos tiempos y que está relacionado con la simulación para la toma de decisiones, ¿eh? De hecho, el especialista que hemos traído hoy, que es el ingeniero Esteban Acosta, va a ser justamente profesor de la futura maestría que estamos armando en el Instituto de Industria. Es una maestría, para los que no lo sepan, que va a ser en gestión estratégica para la mejora continua, que estamos en el proceso de acreditación de la CONEAU, y o en el segundo semestre del año que viene o en el comienzo de 2025 va a iniciar, ¿eh? La primer maestría profesional 100% a distancia. Hay una expectativa muy grande, por suerte mucha gente interesada. Creo que es algo novedoso que va a funcionar muy bien. Y justamente Esteban, que hoy ha tenido la amabilidad de compartir un ratito con nosotros, es uno de los profesores de esa maestría donde va a dar Industria 4.0 y simulación de procesos. Hoy específicamente la charla de él va a sintetizar el tema de simulación de procesos. Es un gran desafío el que le proponemos porque el espacio de tiempo es muy cortito para todo el material y la gran experiencia que él tiene, pero por eso no quiero demorar más y le voy a pasar la palabra a Esteban, que él se va a presentar con mayor profundidad. Yo lo único que quiero decir es que tengo la gran satisfacción de que fue uno de mis primeros alumnos en el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento cuando yo empecé hace muchos años a dar clase, y hoy veo con gran satisfacción como él junto con otros colegas han ganado una gran relevancia en el campo profesional, ¿no? Así que gracias, Esteban, por acompañarnos y toda tuya la presentación. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Héctor. Tengo buenos recuerdos tuyos como profesor, así que muy bien ahí. En realidad, la primera materia de organización de la producción 3 que se dictaba en la Universidad de General Sarmiento, la dictaste vos y bueno, la verdad que fue una materia muy interesante para lo que son, digamos, la carrera de ingeniería industrial. Después yo me fui por otro lado, que es el área de simulación de procesos, ¿sí? Lo que voy a hacer es compartir la pantalla, así vamos viendo en qué va a consistir la charla de hoy. Un segundito, voy a compartir toda la pantalla. ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve perfecto, Esteban. Bueno, perfecto. Bueno, lo que vamos a tratar en esta charla, ¿sí? Traté de sintetizar un poco la experiencia que de alguna manera en estos 10 años aproximadamente que estamos trabajando en simulación de procesos, nos fueron quedando de esa metodología de construcción del modelo de simulación. Y bueno, vamos a tratar de sintetizarlo. Ustedes, cualquier pregunta que tengan, pueden abrir el micrófono y preguntarlo, no hay ningún inconveniente. Entonces paso primero a presentarme. Yo soy ingeniero industrial,
como decía Héctor, que fue mi docente, soy uno de los primeros egresados de la Universidad de General Sarmiento en Ingeniería Industrial. Después hice algunas especializaciones. El último título que tengo, digamos, está asociado a un MBA que hice en la UTN. Soy docente también de la Universidad de General Sarmiento en una materia que se llama Investigación Operativa y otra materia que se llama Sistemas e Informática Industrial. Hace más de 20 años que estoy en la docencia universitaria, pasando por algunas materias como estadística, organización de la producción, y estas dos últimas que soy titular dentro de la universidad. En simulación de procesos, como comentaba, unos 10 años, pasando por diversos software de simulación. Hoy vamos a ver uno en particular que se llama FlexSim, pero tuve la oportunidad de trabajar con otros software también de simulación. En la industria, hace 20 años, digamos que estoy trabajando en diferentes rubros, diferentes industrias, como es la automotriz, la plástica, alimenticia y logística. Actualmente me desempeño profesionalmente como gerente general de una empresa autopartista que abastece a Ford y Volkswagen, que se llama Neuen. Así que en todas las experiencias que yo tuve, siempre busqué el hecho de poder utilizar alguna de las herramientas de simulación para mejorar alguna de esas tomas de decisiones que se fueron planteando a lo largo de mi carrera. El cronograma que yo proyecté inicialmente es ubicar la simulación dentro de un marco teórico con una síntesis principalmente en lo que es la metodología de construcción. Mi idea principal, lo que busco, digamos, con este marco teórico y esta metodología de construcción y de simulación, básicamente es incorporar preguntas disparadoras o herramientas que he utilizado y que podrían utilizar ustedes a la hora de construir un modelo de simulación. Consideré que el hecho de plantear o mostrarle varios videos de simulación nos genera un gran aporte, porque ustedes eso lo pueden buscar, digamos, en internet y hay una variedad bastante amplia, tanto de software de simulación como de construcciones de simulación. Entonces, lo que busqué con esta presentación es ver qué herramientas, qué elementos significativos es importante utilizarlo, digamos, en cada una de estas etapas del modelo de simulación, ¿sí? Después, algunos casos de éxito, principalmente yo voy a mostrar, digamos, dos que tienen que ver con la aplicación dentro de un sistema logístico y otra que tiene que ver con un proceso productivo, ¿sí? Que son las dos áreas donde yo trabajo principalmente, por más que la simulación de procesos tiene un amplio también abanico de posibilidades, de industrias donde se puede llegar a aplicar. De hecho, últimamente se está aplicando bastante en lo que es la medicina, ¿sí? Y por último, vamos a hacer un modelo de construcción de simulación simple en FlexSim y algunas herramientas también de estudio de escenario para para que ustedes también se vayan con un modelo, digamos, analizado, con un problema que se quiere solucionar y planteando diferentes escenarios, que es una de las ventajas que tiene justamente el modelo de simulación, ¿sí? Estimé 1 hora y media contando, digamos, las preguntas que pueden llegar a surgir. Igualmente, cualquier cosa me avisan. Carla, Héctor, si por ahí me voy en tiempo, me dicen y bueno, aceleramos donde podamos acelerar, ¿sí? Bien. Lo primero, digamos, en cuanto a lo que es el marco de, digamos, de la simulación, como decía recién Héctor, digamos, es una herramienta relativamente nueva, pero, digamos, como comentaba, hace 10 años empezaron los primeros software de simulación, pero actualmente la simulación está dentro de lo que es el paraguas de la revolución o la cuarta revolución industrial, ¿sí? Entonces, en esa cuarta revolución industrial empiezan a aparecer diferentes facilitadores tecnológicos y dentro de esos facilitadores tecnológicos se encuentra la simulación. Como se ven acá, digamos, en
en este paraguas de lo que es la industria 4.0, donde aparecen soluciones inteligentes, innovaciones inteligentes, aplicaciones dentro de lo que es la cadena de suministros inteligente y fabricación inteligente, existen diferentes facilitadores tecnológicos, muchos de estos probablemente ustedes ya lo conocen, y puntualmente el que me interesa resaltar es, digamos, este facilitador tecnológico que es la simulación. Y como puntapié inicial, digamos, ¿qué es la simulación? Es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proceso y realizar pruebas, ¿sí? Tal vez pruebas es uno de los principales motivos por los cuales podemos utilizar la simulación como una herramienta para mejorar una toma de decisión, ¿sí? Con este modelo y con el propósito de entender el comportamiento del sistema, evaluar diferentes estrategias. Ahí, cuando hablamos de evaluar diferentes estrategias, estamos haciendo mención a estos escenarios. De hecho, hoy vamos a hacer un ejercicio en Flexin y vamos a plantear algunos escenarios dentro de ese modelo de simulación, ¿sí? Es una herramienta que sirve para investigar y tener una revisión del sistema. Muchas veces la simulación también sirve para comprender mejor cómo está funcionando el sistema y también para dar algún tipo de capacitación, digamos, a los que recién ingresan al proceso productivo y puedan, digamos, entender mejor cómo funciona ese sistema en particular, ¿sí? Cuando hablamos de este modelo de simulación, es una abstracción de ese sistema real que tendrá límites. De hecho, nosotros tenemos que definir y plantear esa limitación, esos límites, ese alcance de mi sistema que quiero hacer un modelo, donde tendrán diferentes tipos de entradas y diferentes salidas. Esas entradas y salidas que pueden tener cierta variabilidad, bueno, tengo que ver cómo modelizar esas entradas, que esos modelos de datos me va a permitir alimentar mi modelo computacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo aprender del sistema en particular? Digamos, cuando empezamos a hablar de experimentar, bueno, por ejemplo, predecir el comportamiento bajo ciertas situaciones o replicar el sistema creando otros iguales, con esa facilidad de poder avanzar en esa construcción, controlar el sistema o tener algunas mejoras, plantear algunas mejoras del sistema sin necesidad, digamos, de realizar esa mejora en el sistema real, que sabemos que eso puede ser muy costoso, puede llevar tiempo, puede requerir algún tipo de inversión también elevada. Entonces, antes de tomar ese tipo de decisión, podemos hacerlo dentro de mi modelo, ¿sí? Entonces, cuando decimos experimentar sobre el sistema o el modelo, si queremos experimentar, hacemos sobre el sistema real, experimentar sobre un modelo, que también, cuando hablamos de experimentar sobre el modelo, podemos experimentar sobre un modelo físico, que existe, digamos, la posibilidad de hacer alguna maqueta y poder desarrollar. De hecho, hay algunas herramientas, digamos, que están, que se venden, digamos, que está al público, digamos, de maquetas donde yo puedo hacer la simulación y movimientos, digamos, qué pasa si tal cosa y cómo puede reaccionar el sistema con un modelo físico o algún modelo matemático a través de una solución analítica o una simulación. De hecho, cuando queremos ver estos eventos que pueden llegar a plantear dentro del sistema, podemos tener diferentes tipos de eventos. Podemos tener eventos determinísticos y no determinísticos, estocásticos, o eventos que estén en un estado estable o dinámico. La simulación en particular se ubica muy bien en aquellos casos donde los eventos son estocásticos, es decir, no determinísticos, y dinámicos. Entonces, donde difícilmente se podría hacer un modelo matemático con algún tipo de ecuaciones diferenciales, porque hay cierta variabilidad o cierta complejidad que hace difícil, digamos, hacer un modelo, o hay que tener muchos supuestos para hacer un modelo y ver cómo funciona, ¿sí? Cuando hablamos de simulación, ha evolucionado, digamos, las diferentes herramientas de simulación. Podemos hablar de simulación de evento discreto, que es donde yo más me especializo, que pueden ser discretos o continuos, digamos. Estos software de simulación pueden trabajar en estos tipos de simulación, de eventos discretos o eventos continuos. Simulación basada en agentes, que también es una de las herramientas
que últimamente se está utilizando cada vez más, simulación dinámica de sistemas que tienen algún grado de mayor complejidad, y simulación Monte Carlo o análisis de riesgo, que también para eventos de menor magnitud podría llegar a utilizarse. Nosotros puntualmente vamos a estar trabajando sobre simulación de eventos discretos, y vamos a desarrollar la metodología y la simulación en sí con FlexSim con simulación de eventos discretos. Cuando hablamos de simulación de eventos discretos, tenemos que considerar lo siguiente. Como decíamos, tenemos un sistema real que tiene mucha complejidad, entonces tenemos que, de alguna manera, empezar a delimitar ese sistema real y, digamos, hacerlo más estandarizado. Por eso es que aparece acá como un cuadrado para estandarizar esa complejidad. En algunos casos, tomando algunos supuestos, ¿sí?, que no impacte, digamos, mucho en nuestro sistema, y haciendo procesos estadísticos para incorporar información a ese modelo. Esos procesos estadísticos este sistema tengo entradas de datos, de información, y esas entradas, de alguna manera, yo tengo que generar una variable aleatoria e incorporarla dentro del sistema. Vamos a hablar sobre esto y la importancia de tener un modelo de datos, como así se llama, e incorporarlo dentro del sistema, dentro del modelo propiamente dicho. Y tenemos una salida, que esa salida que la vamos a analizar, y podemos llegar a tener salidas en función de la cantidad de réplicas que quiero de ese modelo, ¿sí? Como esto ingresa una variable aleatoria, lo que sale, las salidas, que pueden ser, por ejemplo, productos terminados, ¿sí?, o tiempos de utilización, es decir, aquella variable que yo quiera analizar de mi modelo, es una variable aleatoria, por lo tanto, tengo que establecer alguna forma de definición de réplicas, y dentro de esas réplicas, bueno, decir con un coeficiente de confianza, ese valor es confiable en un 95% de confianza, 90% de confianza, dependiendo lo que yo quiera, digamos, de mi modelo, o aquella variable que requiera mayor confiabilidad, y otras que por ahí no son tan, puedo tener un intervalo de confianza más amplio. De repente hablan de un 90%, y otras variables que son más críticas, tener hasta un 99% de confianza, un 95% de confianza, ¿sí? Y hay todo un proceso de lo que sería validación, verificación y validación, que también yo quiero mostrar mi experiencia en relación a eso, porque se habla poco. De hecho, se habla poco cuando hablamos de simulación, se habla poco del modelo de datos, se habla poco de lo que son los procesos de verificación y validación, y se centra mucho en la construcción del modelo de simulación, ¿sí?, que es solamente una parte de todo lo que es la construcción del modelo en sí. Por lo tanto, entender cómo se construye esto, para no perderse, digamos, no perderse y ser más eficiente en la construcción de un modelo, es necesario establecer algún tipo de metodología, ¿sí? Yo acá puse de las metodologías que más son conocidas, o que, digamos, iniciaron, digamos, este proceso de hacer algún modelo, alguna metodología de cómo llevar adelante un proyecto de simulación. Y si se ve en estos dos casos, tenemos el tema de, bueno, tenemos un problema, es decir, tenemos que formular el problema, es decir, para qué vamos a utilizar, digamos, la simulación, o qué problema queremos resolver, digamos, de ese sistema, por lo cual vamos a hacer un modelo, un análisis, digamos, del sistema para hacer el modelado, y una modelización digamos, del sistema, ¿sí? Esa modelización que vamos a ver después, imagínense que estamos hablando de 1980, digamos, los primeros autores que empezaron a decir, bueno, vamos a definir alguna metodología para ver cómo construimos un modelo de simulación. Entonces empiezan a aparecer, bueno, necesitamos hacer un tipo de validación, verificación, validación. Acá aparece como una validación en relación al modelo conceptual, una programación e implementación de ese modelo computacional. Entonces ya pasamos a ver un modelo conceptual, un modelo computacional, este modelo computarizado con algún grado de verificación y validez
digamos, de la operación, y una vez que está el modelo validado, empezar a hacer algún tipo de prueba de experimento, ¿sí? En este caso, el otro modelo, que es el de Bank, también tiene una idea de definición del problema, especificación, digamos, de los objetivos y un plan de trabajo de cómo se va a llevar adelante el proyecto. Y acá sí aparece claramente esta cuestión de recopilación de los datos, ¿no? Cómo uno se adquiere esos datos, cómo uno hace ese modelo conceptual de lo que quiero simular y traducir estas cosas en un modelo que tenga algún tipo de verificación, que esté validado. Fíjense que acá aparece como una verificación y validación, para después empezar a hacer algún diseño experimental. Que acá también empieza a aparecer este concepto de diseño experimental. Cómo yo puedo definir un proyecto de simulación, no solo en la construcción del sistema, ¿sí? Que puede estar reducida, sino también entendiendo qué elementos necesito yo del sistema para hacer mi diseño experimental, ¿sí? ¿Cuáles son esas variables que van a ser de entrada y cuáles son las variables de salida que me permita tener algún tipo de decisión, ¿sí? Bueno, estas pruebas de producción, si se necesitan más pruebas, y bueno, hacer la documentación e implementación de aquella mejora o aquel escenario que mejor responde al problema que se formuló, ¿sí? Hay un modelo que contempla, digamos, esto que decíamos, ¿no? Este modelo conceptual, un modelo computarizado, que hay un problema, que tenemos datos, que tenemos que validar esos datos, que hay una verificación y una validación, digamos, del modelo computarizado, y que existen experimentos para responder hacia el problema, ¿sí? Entonces, este modelo, que es el que yo suelo utilizar, que, digamos, lo hemos trabajado conjuntamente con uno de los autores, que es Montevecchi, que es un autor brasilero, que separa rápidamente en 3 bloques a tener presentes, ¿sí? Es decir, un bloque que es de concepción, un bloque de lo que es de implementación y un bloque de análisis, ¿sí? En este bloque de concepción aparece esto del objetivo y definición del sistema, y sobre todo se hace hincapié en lo que es la construcción del modelo conceptual y la importancia del modelo conceptual, ¿sí? Entonces, esto lo remarco porque vamos a ver que para empezar a hacer un modelo de simulación es muy importante tener este modelo conceptual. Entender, digamos, o resumir de alguna manera toda la complejidad de mi sistema real a través de un modelo conceptual, ¿sí? Este modelo conceptual, que hay diferentes herramientas, yo voy a mencionar algunas de esas herramientas, que esté validado, que esté verificado, y posteriormente tener un modelo de datos. ¿Por qué el modelo de datos? Porque yo no puedo avanzar en este modelo de construcción computacional si no tengo resuelto mi modelo de datos, si no tengo resuelto cuáles son esas variables de entrada dentro de mi sistema, cómo alimento mi sistema, la tasa de llegada, por ejemplo, de clientes, o los tiempos de proceso de una máquina, ¿sí? O información sobre paradas de una máquina, que debo tener información e incorporarlo dentro de mi modelo conceptual para después recién empezar con el modelo computacional. Entonces, se entiende que la importancia no solamente está en la construcción del modelo de simulación con un software específico, sino en toda esta primer parte de concepción a través del modelo conceptual y el modelo de datos. Ya en la etapa de implementación, que ya empezamos a hacer la construcción computacional de ese modelo de simulación, bueno, tendrá también instancia de verificación y validación, y resuelto el tema de concepción, verificación y validación, recién ahí pasamos al análisis. En este análisis, poder tener diseñado, ¿sí? Que ya, digamos, cuando empezamos a incorporar el modelo conceptual, ya podemos llegar a incorporar alguna variable para lo que sería mi definición del proyecto experimental. Es decir, qué variables voy a tener o qué voy a hacer, si voy a hacer
un análisis de escenario, si voy a ver alguna variable de interés en función de responder a mi objetivo o responder a mi resolución del problema. Entonces, es muy importante esta definición del proyecto del experimento. Una vez que definimos el experimento, bueno, hacemos la ejecución de los experimentos, el análisis estadístico y conclusión y recomendaciones. Lo que voy a intentar yo, ahora voy a explicar de cada una de estas cuáles son las herramientas que, según nuestra experiencia, digamos, nos sirvió y preguntas disparadoras para cada una de estas áreas. Pero al finalizar, digamos, esta presentación, vamos a hacer un modelo de simulación y vamos a intentar ver algunos de estos pasos que aparecen acá, es decir, lo que es el modelo de datos, cómo lo incorporamos al modelo computacional y cómo podemos definir algunos experimentos y ejecutar esos experimentos y hacer el análisis estadístico, ¿sí? Cuando hablamos de objetivo, una de las cosas que nosotros nos solemos preguntar cuando queremos llevar adelante un proyecto de simulación es, bueno, ¿por qué se quiere realizar el estudio de simulación? Muchas veces se requiere tomar alguna decisión que por ahí no es necesario pasar por un modelo de simulación o por la construcción de un modelo de simulación, sino que de repente con una planilla de Excel, algunas variables de interés, porque es de alguna manera determinístico, puedo tomar alguna decisión o necesito tomar decisiones rápidas. Ahora, cuando ya tenemos algún tipo de complejidad por la variable, porque hay muchos conectores, porque hay muchos recursos, porque hay muchos caminos y, bueno, empiezan a aparecer mucha complejidad en mi sistema real, bueno, la simulación pasa a ser una buena herramienta, ¿sí? ¿Para qué es el estudio? ¿Qué información se espera del modelo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que quiero sacar de ese modelo? Son todas preguntas que uno se hace cuando quiere llevar adelante un proyecto de simulación y el usuario final o el que quiere tomar algún tipo de decisión desde la gerencia o directores, es decir, bueno, preguntarnos eso para darnos el feedback para la construcción del modelo, ¿no? ¿Cómo se pueden mensurar los objetivos? Es decir, ¿qué objetivos se tiene, qué indicadores se tiene y cómo lo incorporamos dentro del modelo de simulación? ¿Sí? Es decir, estos indicadores de desempeño que yo necesito sacar de mi modelo de simulación y probablemente puede llegar a tener ya mi sistema actual algún indicador de desempeño, entonces me sirve esa información si tengo algún tipo de histórico para después hacer algún tipo de validación de mi sistema, de mi modelo en relación a mi sistema real. ¿Qué hipótesis, digamos, se quiere analizar o qué problema se quiere solucionar? Entonces son todas preguntas disparadoras que surge un poco de este documento que hice hace un tiempo, que se llama Guía Práctica para la Construcción de un Modelo de Simulación, donde son preguntas disparadoras para empezar a construir un modelo de simulación, en la primera parte en la concepción, ¿sí? Ya en la definición del sistema, bueno, es importante definir cuáles son los límites de ese sistema, ¿sí? De hecho, muchas veces cuando se encara un proyecto de simulación, se encara primero, digamos, en subprocesos y después vamos ampliando, es decir, un modelo incremental cuando son modelos muy complejos, ¿sí? Entonces, es necesario definir estos límites de mi sistema. ¿Cuáles son los elementos de ese sistema? Vamos a ver después con el modelo conceptual que necesito determinar esos elementos, como puede ser máquinas, elementos que fluyen, digamos, dentro de nuestro proceso, que pueden ser cajas, cliente, autos, digamos, dependiendo qué es lo que se esté modelando. Entonces, necesito saber cuáles son todos esos elementos del sistema y entender cómo interactúan. Entonces, un diagrama de proceso es importante definirlo para ver cómo interactúan esos elementos a la hora de hacer la construcción del modelo de simulación y en esta definición del sistema, ¿no? Hay algunas actividades, por ejemplo, que se puede trabajar como una caja negra. Eso también es importante porque de repente no es tan... mi modelo no lo hago muy pesado porque de repente un proceso puntual no necesito ver todos los elementos que tienen dentro de ese subproceso, sino que lo pongo como un proceso global
y eso es mucho más simple a la hora de hacer la simulación, donde yo digo cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, y tengo algún tipo de información de proceso de todo ese subproceso, como si fuese una caja negra. Si tengo algunas suposiciones o condiciones limitantes, también es importante a la hora de analizar algunos escenarios. Nivel de detalle, si requiere hacer alguna simulación específica dentro del puesto de trabajo o no lo requiere. Eso también es importante para ver el tiempo que nosotros vamos a utilizar o vamos a insumir en horas de programación para el modelo de simulación. ¿Cuáles son los datos disponibles que tenemos? ¿Qué exactitud se necesita a la salida, digamos, del modelo? Ahí estamos hablando, por ejemplo, de estos coeficientes de confianza, y si hay lógicas especiales a tener en cuenta para hacer nuestro modelo conceptual contemplando esas lógicas, ¿sí? Entonces, esta primera parte, que es el modelo conceptual, que va a ser esa representación del sistema, ¿qué es lo que queremos hacer? Digamos, va a ser una síntesis de mi sistema, y me ayuda, digamos, a que las personas que van a llevar adelante el modelo computacional entiendan y comprendan ese sistema. Hay algunos modelos conceptuales o algunas herramientas de modelos conceptuales que están más próximas hacia los software de simulación y otras que son más generales. Entonces, lo que yo quiero mostrarles ahora son algunas de esas herramientas que pueden llegar a utilizar ustedes a la hora de generar ese modelo conceptual. De alguna manera, ustedes, si quieren llevar adelante un proyecto de simulación, recuerden esto, ¿no? La parte de concepción, todavía no voy al modelo computacional, sino estoy recabando información y estoy construyendo mi modelo conceptual. Entonces, yo voy a mencionar tres herramientas, digamos, de modelo conceptual. Por ejemplo, es de redes Petri, que son bastante conocidas. Las fuentes de aplicación de redes Petri en la modelización de un sistema de eventos discretos. Entonces, se ve estos elementos que aparecen en mi sistema real, que en este caso ya está modelizado. Digamos, es un sistema de manufactura flexible dentro de un software de simulación, donde ya tienen los elementos. Y este diagrama Petri que me ayuda a entender cuáles son las operaciones, cuáles son los tiempos que puede llegar a tener en este modelo en particular. Hay otras herramientas de modelo conceptual. En este caso, este es un modelo, una herramienta bastante conocida, que es el BPM o BPMN, donde aparecen ya, fíjense, elementos específicos y precisos, como son el tema de las actividades. Entonces, si son actividades de servicio, si es una actividad manual, si son actividades múltiples, instantáneas, es decir, ya empezamos a tener algún tipo de identificación y de notación de mi sistema para tener una mejor comprensión de lo que está sucediendo en mi sistema real. El tipo de evento, estos objetos de flujo, fíjense que aparece un poquito más de información, y de hecho hay software que te permiten construir esto, y hasta el mismo software puede llegar a hacer algún tipo de simulación dentro de la herramienta del diagrama, digamos, de proceso o del modelo conceptual, ¿sí? En este caso, la fuente es de una aplicación práctica de esta herramienta en un subproceso de picking de un centro de distribución. Acá aparecen los ejemplos, por ejemplo, de realización del picking, cómo hace este modelo conceptual, y el diagrama de proceso en el caso de preparación del pedido. Entonces, uno se nutre de estos modelos conceptuales para después llevar al modelo computacional y hacer la simulación correspondiente. El que a nosotros nos gusta y que hemos trabajado y hemos sacado también alguna publicación, se llama IDEPSIM, que es una herramienta que está más orientada a hacer modelo conceptual y que nos dé información para ir rápidamente al modelo computacional. Entonces, nos ayuda haciendo las preguntas y viendo las entidades y elementos del modelo conceptual, que van a ser elementos que se van a ver reflejados directamente dentro de
el modelo computacional. Por ejemplo, el tema de las entidades, que son aquellos elementos que circulan dentro de mi modelo de simulación, las funciones o instalaciones, que son aquellos que van a hacer algún tipo de transformación o van a procesar estas entidades, el flujo de las entidades, por dónde circulan, los recursos, si voy a utilizar a un operador para hacer alguna operación, controles en cuanto a cómo tiene que hacer algún tipo de controles, digamos, si usa recursos o si alguna característica que debe tener esa función, figura de conexión cuando son sistemas más amplios, y reglas de decisión. Fíjense que estas reglas de decisión son muy importantes porque muchas de estas reglas de decisión yo después lo tengo que volcar, digamos, la lógica lo tengo que volcar dentro de mi modelo computacional. Si voy a tener transporte, bueno, y demás cuestiones. Esto nosotros lo hemos utilizado dentro de un modelo de simulación de una línea productiva de envase flexible para hacer un análisis de, digamos, políticas de mantenimiento, ¿sí? Establecer diferentes políticas de mantenimiento y cuál sería, digamos, el mejor escenario dentro de esas políticas de mantenimiento preventivo, correctivo, de una empresa de envases flexibles, ¿sí? Bueno, acá se ve un ejemplo de cómo sería esa construcción, donde tenemos las entradas de las entidades, los recursos y toda la comunicación o toda la vinculación de estos elementos que me va a servir después para la construcción, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del modelo de datos, tenemos que considerar que cómo adquirimos esos datos, ¿sí? Muchas veces lo podemos tener en tablas o en históricos que podemos llegar a tener de un sistema ERP o de algún sistema MES, algún sistema de piso de planta o en un data warehouse, es decir, diferentes fuentes, base de datos que me va a dar información para hacer alguna construcción y algún modelo sobre eso, ¿sí? En otros casos tengo que tomar tiempo, es decir, una de los pilares, digamos, lo que es de ingeniería industrial, esto de estudio de métodos y tiempo, bueno, esa toma de tiempos de ese proceso y en función de esa toma de tiempos, después hacer un modelo de datos, ¿sí? Para, digamos, tener idea de cómo es ese comportamiento, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso, tiempos de procesos de una máquina, ¿sí? Pero también podemos tener información como es lista de artículos, lista de clientes, lista de destinos, porcentaje, digamos, de lista de destino, es decir, qué porcentaje se va a diferentes destinos. Por lo tanto, es muy importante saber todas estas fuentes y cómo vamos a tratar toda esta fuente de datos. En ese tratamiento de fuente de datos, yo menciono acá algunas herramientas que se ha utilizado, hemos utilizado, que es de alguna manera de interés. Algunos puede ser que lo conozcan, otras no. Por ejemplo, el StatFit o el R, que también se suele utilizar, el SPSS, o también planillas de cálculos, porque no todo se transforma en una distribución donde tengo una nube de datos y lo puedo transformar en alguna distribución que puede llegar a ser continua o discreta o en algún tipo de tabla, ¿sí? Entonces, esa tabla que puedo llegar a tener para, por ejemplo, lista de clientes, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende esto de que tengamos o transformemos todos estos datos en una distribución o tenerlo en una tabla? Y va a depender sobre cómo es la estrategia que yo quiero simular, ¿sí? Esa estrategia puede estar dada por, si yo quiero, por ejemplo, hacer una simulación por un año, de repente yo no tengo todas las entradas o, por ejemplo, un histórico de un mes de pedidos, ¿sí? Entonces, lo que debo hacer en esos casos es poder utilizar ese mes de pedido para hacer una distribución y esa distribución ponerlo dentro de mi modelo, ¿sí? Ahora, si a mí lo que me interesa es simular ese mes con esos datos que yo tengo en el histórico y quiero ver qué pasa si con ese mismo listado de datos hago algún escenario dentro de mi modelo, bueno, voy a trabajar con una tabla, entonces voy a tener una lista que voy a alimentar a mi modelo sin necesidad de hacer una transformación
de una distribución, ¿sí? Esto es importante porque es la estrategia que yo voy a utilizar dentro de mi modelo computacional, ¿sí? Si voy a utilizar una distribución o si voy a utilizar una tabla puntual porque quiero analizar un periodo específico con determinadas entradas específicas, ¿sí? Cuando hablamos del modelo computacional, bueno, está claro que ese modelo computacional podemos tener diferentes herramientas, ¿sí? Yo puse algunas las he utilizado. Actualmente yo trabajo con FlexSim, pero Simul 8 es una herramienta que he utilizado también, que se utilizó bastante la arena. Por ejemplo, en los 2000, digamos, se ha utilizado bastante. ProModel es otra herramienta. Es el primer software que yo empecé a hacer simulación fue con ProModel, y de los más actuales, el Simulplan de Siemens ha avanzado bastante, y el Analogic también es una herramienta bastante moderna, están bastante actualizadas, ¿sí? Yo creo que los avances en lo que es modelo computacional, Flexina ha avanzado no solamente con eventos discretos continuos, sino también con eventos, por ejemplo, o simulaciones a través de agentes, ¿sí? Es decir, no solamente a través de agentes, sino también empezaron a trabajar toda la concepción de gemelos digitales, ¿sí? Gemelos digitales, realidad virtual, es decir, es un poco más amplio en cuanto a todas las herramientas que puedo llegar a utilizar en un mismo software de simulación, ¿sí? El proceso que decíamos de verificación y validación, que es importante, que nos ha pasado en muchas oportunidades. De hecho, nosotros hicimos una publicación que se llama Etapas de validación y verificación en la construcción de modelos para la simulación de procesos industriales, porque analizábamos que había muy poca bibliografía de cómo se hace una verificación y una validación. De hecho, hay muchas preguntas, suelen aparecer muchas preguntas cuando vemos un modelo de simulación que se ve muy lindo gráficamente, la verdad que es espectacular, pero ¿representa eso mi sistema? ¿Qué tanto representa eso mi sistema? Entonces, para responder eso, tenemos que pasar por estos procesos de verificación y validación. Y verificación es distinto a validación. En este caso, verificación, lo que nosotros buscamos es asegurar que el programa informático, tanto el modelo conceptual como el modelo computacional, digamos, cumpla con digamos, con la aplicación concreta, es decir, con determinadas cosas que nosotros decimos que tiene que cumplir, si están todas las instalaciones, si están todos conectados. Es decir, hay diferentes preguntas que yo voy a mencionar en función de la experiencia que fuimos recabando en estos años, cómo fuimos utilizando preguntas disparadoras para el proceso de verificación y validación. Y validación es la comprobación del modelo computarizado dentro del ámbito de aplicación. Es decir, cuando yo tengo este modelo computacional, bueno, ver dentro de ese ámbito en un periodo determinado, ¿sí? Que yo diga, bueno, quiero hacer una simulación por, no sé, un turno de trabajo, o por un mes de trabajo, o por una hora de trabajo, validar si las salidas que me está saliendo, la salida de mi sistema, de mi modelo, representa a mi sistema real, ¿sí? Entonces, acá yo puse algunas preguntas disparadoras que se pueden hacer cuando hablamos de modelos computacional, modelo conceptual, modelo de datos y modelo computacional, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de modelo de datos, bueno, los eventos son discretos y continuos. Bueno, eso es importante porque es el tipo de distribución que yo voy a incorporar dentro de mi modelo, ¿sí? Las funciones son correctas con las medidas estadísticas, son correctas las formulaciones matemáticas y relaciones, es decir, yo tengo que generar algún tipo de verificación y chequeo cuando genero fórmulas, para ver si esas fórmulas representan lo que nosotros queremos calcular y el resultado que me está sacando mi modelo, digamos, está ok. Entonces, tengo que hacer ese tipo de verificación. Y en el caso de validación, cuando ya tenemos ya nuestro modelo conceptual, empezar a ver si incluyen el modelo, todos los elementos considerados en el modelo conceptual, si ya está dentro de ese ámbito de construcción del modelo, digamos, conceptual, si están todos los datos incluidos.
Entonces tengo que hacer algún tipo de validación en ese sentido. Y más se utiliza digamos, la validación en el modelo computacional, ya que en el modelo computacional yo voy a poder tener indicadores y salidas de mi sistema, que puedo construir una tabla y esa tabla después compararla con mi sistema real. Entonces, si mi sistema real decía que en un turno de trabajo tenía que salir 10.000 unidades, puedo hacer la validación si mi modelo computacional en una hora entrega 10.000 unidades, ¿sí? Obviamente, esas 10.000 unidades va a ser en promedio, porque yo voy a tener varias réplicas, y con un coeficiente de confianza dependiendo de la exactitud que quiera, con un 25% de confianza, un 90% de confianza. Bueno, eso es parte de la validación. Y lo último que quiero mencionar en cuanto a lo que es la verificación y validación, cuáles son las herramientas que uno podría llegar a usar y tenerlo presente. De hecho, hay muy poca bibliografía cuando queremos hacer el modelo de simulación y hablar en esta metodología de construcción del modelo de simulación, que hable sobre esas herramientas. Bueno, ¿cómo hago la verificación y la validación? ¿Y qué tipo de herramientas voy a utilizar, por ejemplo, en el modelo de datos? ¿Sí? Entonces, bueno, existen herramientas estadísticas, como puede ser la prueba de bondad de ajuste, donde podemos tener la prueba de chi cuadrado, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que nos valemos de herramientas estadísticas para tener las evidencias suficientes de que ese modelo de datos, esa distribución, representa a mi sistema, ¿sí? Como son muestras, entonces nosotros esas muestras tienen algún grado de bondad de ajuste, ¿sí? Es a través de un promedio con un coeficiente de confianza que se establezca. O si queremos, por ejemplo, comparar las salidas de un sistema con mi sistema real. Entonces puedo comparar esas salidas a través de este tipo de pruebas de bondad de ajuste. De hecho, nosotros lo hemos utilizado mucho para hacer estas validaciones de nuestros procesos, ¿sí? En el caso del modelo computacional, obviamente, estas herramientas, algunas ya están incluidas cuando establecemos experimentos, ya me dice con qué intervalo de confianza me está dando la información en función de cierta cantidad de réplicas. También podría hacer algún análisis sensibilidad, es decir, ver cuáles son esas variables que sabemos que ante algún cambio dentro del modelo, el impacto final es significativo. Entonces, podemos hacer ese tipo de análisis como una herramienta para, digamos, esta verificación y validación, ¿sí? Si yo tengo una variable que es muy sensible, y bueno, voy a buscar mayor exactitud con los datos que me dan para que sea lo suficientemente confiable ese modelo computacional, ¿sí? Bien, cuando hablamos de experimentos, y ya con esto dentro de la metodología es como la última parte, que es la parte de análisis, este diseño de experimentos, y tenemos diferentes formas, pero fíjense que en esta construcción del modelo de simulación tenemos que saber cuáles son esos factores que yo quiero, digamos, modificar dentro de mi modelo de simulación y cuáles son esas variables de respuesta para tomar algún tipo de decisión, ¿sí? Y, por otro lado, tener algún tipo de restricciones. Esto es, digamos, como si fuese dentro de lo que es algún grado de optimización, que es justamente el último, pero, digamos, tener esa función objetivo a través de esas variables de salidas, cuáles son estas variables de entradas que yo voy a simular, y si tengo algún tipo de restricción para buscar ese óptimo. Es importante mencionar también en esta parte que la simulación no busca el óptimo, ¿sí? La simulación es una herramienta donde yo puedo evaluar, comprender mi sistema real, hacer una abstracción de mi sistema real, evaluar diferentes escenarios, pero no me va a decir si es el óptimo. Para buscar el óptimo, yo tengo que relacionar mi simulación con alguna herramienta de optimización, ¿sí? Hay software que ya tiene estas herramientas que, bueno, justo aparece la simulación, ahora
lo voy a mostrar. Hay algunas herramientas dentro del software de simulación que ya tiene, digamos, su herramienta de optimización, ¿sí? Si no es así, yo podría hacer la simulación, sacar variables y replicarlos a través de ahí sí tengo que tener algún grado de, digamos, de programación para que me haga las iteraciones en una nube de respuesta y dentro de esa nube de respuesta, bueno, encontrar cuál es la óptima global de esa nube de respuesta, ¿sí? Bien. Ahora, lo que quiero con esto terminar, voy a poner este video. Voy a poner 2 videos como para que vean el alcance de la simulación, tanto en lo que es en este video de un proceso logístico, como de un proceso productivo, que es el próximo video. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con los tiempos? Muy bien. Estamos bien, ¿no? Estamos en 1 hora y tenemos media hora de construcción, ¿sí? Voy a mostrar entonces este video. A ver si lo puedo maximizar. Esto está hecho con Flexim. Yo con Flexim puedo sacar indicadores, como se ve acá. De hecho, lo vamos a hacer en un ejercicio. Ha avanzado en los últimos años muchas herramientas de realidad, digamos, con una librería cada vez más amplia. Me permite también, digamos, hacer simulaciones o construcciones de herramientas y ponerlo dentro de mi modelo de simulación. Bueno, en este caso el uso de almacenes, ¿sí? También empezar a tener algún tipo de dashboard donde te aparece qué información yo quiero tener hasta en tiempo real, ¿sí? Bueno, ahí sé más o menos el tema de los elementos que pueden llegar a tener, en este caso los autoelevadores, el manejo de almacén, cinta transportadora, algún sistema sorter que yo quiero simular, la incorporación de estos pallets y después desarmar esos pallets donde salen directamente las cajas y esas cajas ponerlo en este sorter que cada vez más se está utilizando. Ahí se ve el desarmado de los pallets. Y bueno, una vez que están las cajas individuales, hacer la separación a través de un sistema sorter. De hecho, dentro de la universidad hemos trabajado en la construcción de un sistema sorter de la empresa Andriani, donde hemos evaluado diferentes políticas de balanceo, digamos, del sistema sorter. Bien. Bueno, acá se ve entonces un caso. Voy a mostrar entonces el otro caso.
Vamos a presentar. Este es un caso productivo. Donde se puede ver, digamos, los operadores dentro del puesto de trabajo y cinta transportadora. Esto se puede hacer sin ningún inconveniente con la herramienta Flexim. Y van a ver que, digamos, en este caso Flexim, pero puede ser otra herramienta, pero es muy sencillo. No es tan, la herramienta cada vez se adapta más al usuario final para hacer esa construcción, ¿sí? Pero bueno, acá se puede ver tanto operaciones manuales como el uso de robot con algún grado de automatización. Brazos robóticos, digamos, del proceso y bueno, el proceso final de packaging para después que salga del proceso del sistema productivo, ¿sí? Muy bien. Bien. Voy a parar acá. Hasta acá entonces se vio, haciendo un resumen, en qué marco se encuentra, digamos, la simulación, la metodología en la construcción de un modelo de simulación, algunas herramientas para la construcción de ese modelo de simulación, algunas preguntas que se puede ir construyendo, con un foco en esta etapa de la concepción a través del modelo conceptual, el modelo de datos, en la etapa de la construcción propiamente dicha del modelo computacional, con el software que corresponda, y haciendo foco en este proceso de verificación y validación, que es algo muy importante a la hora de después hacer pruebas de escenarios de nuestro sistema, ¿sí? Y por último, el caso de experimentos, cómo hacer, digamos, cómo tener presente qué es lo que quiero hacer de mi modelo para hacer estos experimentos que corresponden, ¿sí? Entonces, lo que me queda en este tiempo, voy a hacer una construcción rápida, voy a tratar de ser sencillo, con el modelo de simulación con Flexim. Voy a hacer un modelo, ¿sí? Y vamos a ver algunos de estos temas que mencioné recién. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, Nacho, no. Te dejaron una pregunta en el chat. Sí. Ah, bueno. Después, si... ¿Leamos? ¿Cómo? Perdón, Julián. Si querés que te leamos la pregunta que te dejaron en el chat. Dale, dale. Te la dejo de compartir. Ahí Ignacio te preguntaba si hay alguna herramienta libre de simulación y qué experiencia tuviste al usarla, si es que la hay, ¿no? Mirá, hay algunas herramientas de simulaciones simples. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio de un fenómeno de espera, un modelo, digamos, MM1, es decir, un servidor y, digamos, una cola de un servidor. Hay algunos modelos, WinQSB es uno de los sistemas que pueden hacer algún tipo de simulación, pero, digamos, al nivel con este realismo que le mostré, no conozco que sean libres. Lo que sí, que esto es importante en el caso de Flexim, que ustedes se pueden bajar, digamos, este software y tiene una versión estudiantil que tiene hasta 30 elementos y pueden hacer, digamos, simulaciones muy interesantes, utilizando prácticamente la librería casi completa de simulación. Entonces, es casi gratis, entre comillas, o libre, entre comillas, porque podés utilizar el Flexim, en este caso, con todas las herramientas o la mayor cantidad de herramientas. Tiene un limitante de 30 instalaciones, ¿sí? Yo he utilizado el estudiantil con los estudiantes, con mis estudiantes, por ejemplo, para la construcción de diferentes modelos. Y ahora yo le voy a mostrar la construcción, la verdad que es fascinante lo rápido que sale un modelo de simulación. Me ha pasado con otro software, por ejemplo, con el ProModel o también con el Arena, que
que necesitaba mucho tiempo de explicación hacia el estudiante para poder hacer un modelo de simulación, ¿sí? Y si me permiten, respondiendo a ese ejemplo, voy a compartir y voy a hacer una construcción de un modelo para que vean esto que yo estoy diciendo. ¿Sí? Este es el Flexin, lo pueden bajar, es la versión estudiantil. Acá aparecen, digamos, las unidades, en este caso es unidades de segundos, si quiero unidades de longitud, digamos, de fluidos y en qué tiempo yo quiero empezar a hacer la simulación. Y estándares, digamos, de los recursos que puedo llegar a utilizar, ¿sí? Fíjense que una vez que nosotros le damos OK, que mi modelo va a estar en segundo, rápidamente voy a hacer un modelo de simulación, un MM1, es decir, una cola, un servidor, donde tengo una fuente, voy a tener una cola que en este caso va a ser un pallet, donde voy a poner todos los productos que ingresan, un proceso, un servidor, y después de acá salen, digamos, del sistema, ¿sí? Automáticamente ya tengo todos los elementos que hablamos al principio de mi modelo conceptual, es decir, bueno, ¿cuáles son esos elementos que tiene mi modelo? Mi sistema, sí, tiene una cola, ¿sí? Tiene un proceso, tiene entradas, tiene una salida determinada, delimitando mi sistema. Ahora, lo que debiera hacer es cómo conecto este proceso. Fíjense que la conexión, digamos, la relación de los elementos es muy sencillo y sin poner ahora el modelo de datos, yo ya puedo hacer una simulación, ¿sí? Ya automáticamente lo que estoy haciendo ya se está ejecutando. Yo puedo aumentar un poquito acá la velocidad, pero ahí ya pueden ver cómo van ingresando las cajas en este caso y cómo se va procesando, digamos, dentro de mi proceso. Y me tengo ventaja, puedo moverme, puedo ampliar si quiero ver algo en particular, cuántas cajas tengo, alguna propiedad, pero rápidamente yo ya hice un modelo de simulación, un MM1, ¿sí? De repente, algunas herramientas, para hacer un MM1 tengo que explicar muchas cosas más, ¿sí? Y la otra cuestión, por ejemplo, en este caso, yo puedo determinar el modelo de datos, ¿sí? El modelo de datos, ¿dónde yo lo voy a incorporar? Lo voy a incorporar, por ejemplo, en la velocidad de arribo y en lo que va a ser mi modelo de proceso, es decir, el tiempo de proceso. En este caso, en mi fuente, yo le voy a decir que tiene un modelo, por ejemplo, en este caso es exponencial, ¿sí? Acá aparece la información, es exponencial, yo puedo ver definir la estadística que yo quiera, que esa estadística va a ir, como yo le comentaba, de los datos, y puedo utilizar el StatFit o el R o la herramienta que sea para que me diga, bueno, toda esta nube de datos se representa o representa esta distribución. En este caso lo voy a dejar, pero voy a cambiar, por ejemplo, mi tiempo de proceso, ¿sí? ¿Cómo puedo cambiar mi tiempo de proceso? Porque yo ya tomé información de mi sistema real y me dice que, por ejemplo, es una distribución normal de 200 segundos y 30 de estándar, ¿sí? Fíjense lo sencillo que es y lo fácil que es, ¿sí? Yo voy a poner acá el tema de estadística, distribuciones, y voy a poner acá una distribución normal, donde la media va a ser de 200 segundos y el desvío estándar va a ser de 30 segundos, por ejemplo, ¿sí? Y automáticamente mi proceso ya se adaptó a este sistema. Fíjense que si yo esto lo ejecuto, van a ver que obviamente va a empezar a ampliarse la cola, ¿no? Es decir, dentro de lo que es el fenómeno de espera podemos visualizar esto, que estamos teniendo un problema. De hecho, nosotros, como decíamos, el objetivo, ¿qué es lo que buscamos del modelo de simulación? Bueno, en este caso estoy teniendo un cuello de botella, ¿sí? Porque se está aumentando la cantidad de producto en espera por el tiempo de proceso que está teniendo este servidor, ¿sí? De hecho, yo podría tomar información de esto y decir, bueno, ¿sabes qué? Ejecutame este modelo por un turno de 8 horas. Como esto estaba en segundo, 8 horas son 28.800 segundos, ¿sí? Entonces, yo podría resetear, volver a ejecutar y acelerar acá el tiempo, o lo que puedo hacer directamente es, bueno, a ver, quiero saber qué es lo que pasa en 8 horas, cuál va a ser el resultado final. Por ejemplo, la cantidad de salidas. Entonces, ejecuto acá y ya me ejecutó las 8 horas, ¿sí? Ya pasó las 8 horas, fíjense, 28.800 segundos. Y este es
digamos, se ve rápidamente que tengo un cuello de botella, la cantidad de productos que están ahí retenidos o en cola porque no pudo procesarse, y tengo información que pasaron 146 segundos, 146 productos. Ahora, hablábamos también que cuando hablamos de la simulación decíamos, bueno, ¿cuáles son las variables que yo debiera, o información que debiera sacar de mi modelo para tomar decisiones? Entonces, puede ser que tenga que empezar a utilizar, digamos, indicadores de mi modelo. Mi modelo es tan simple como se ve acá. Fíjense que en el caso de Dashboard, lo que yo voy a hacer es agregar algunos indicadores. Por ejemplo, voy a agregar indicadores de cantidad de salidas de mi sistema, ¿sí? Muy sencillo también, porque yo ingreso que quiero las salidas, con este es gotero, ¿sí? Defino que quiero saber la cantidad que salen de mi sistema, directamente está tomando el sistema, y yo le voy a llamar que esto se llame salida de productos, ¿sí? Y también voy a utilizar, ya que está, por ejemplo, el estado de la máquina para saber, digamos, qué utilización tiene la máquina. Entonces yo voy a utilizar para, digamos, el estado, digamos, de proceso. Ahora, fíjense que si yo esto lo ejecuto así como está, y bueno, ya que está, le vamos a poner acá el nombre, que sería estado de máquina. ¿Sí? Entonces voy a ejecutarlo y en el tiempo me aparece información, en el tiempo real, ¿sí? Es decir, a medida que va pasando yo puedo tener información de cómo estoy teniendo los resultados en este tiempo, ¿no? En este horario. O podría directamente ejecutar, digamos, todo el proceso, los 2800 segundos, y ver el resultado final. Fíjense, el resultado final ya me dice que este modelo tiene como salida 46 productos y que estuvo un 98,87% la máquina utilizando. Es decir, que la máquina está trabajando a full. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y que es muy sencillo. Fíjense que no han pasado ni 10 minutos y yo ya puse indicadores de salida, puse modelo de datos y ahora voy a poner recursos, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un recurso que va a ser un operador, que es el que va a trasladar, digamos, de la cola esta al proceso, y voy a poner un dispatcher que es del que me va a controlar, digamos, el operador y las estadísticas, digamos, del operador, que me va a servir después para más adelante, donde le voy a decir que este dispatcher va a estar asociado a esta cola y que este dispatcher va a controlar, digamos, este operador, ¿sí? Así, tan simple, y le vamos a decir que utiliza, digamos, un operador, reseteamos, ejecutamos, y ya, fíjense cómo puedo ver cómo el operador ya está trabajando, digamos, con el movimiento, digamos, de la búsqueda, digamos, de la caja para, digamos, llevar a la máquina, ¿sí? Ahí lo va a buscar, lo pone ahí, queda esperando porque no puede poner más caja porque está, digamos, está en proceso. Entonces, yo podría tener entonces también información acerca del operador. Entonces, voy a utilizar como mi variable de decisión es también la utilización del recurso del operador. Voy a mostrar, por ejemplo, el estado de mi operador para ver cómo está trabajando. También con el cuentagota. Quiero saber el estado del operador y acá vamos a poner estado operador. ¿Sí? Entonces, reseteo, ejecuto. Hace un poquito más rápido. Bueno. Me faltó una cosa que no le dije. A ver. Sí, ya, perdón. Que no, ahí aparece información, digamos, del operador. Estaba bien. ¿Sí? Es decir, cuánto es el grado de utilización, digamos, del operador, y podría tener información, digamos, al final del turno, bueno, cómo fue, digamos, cómo está el operador. Fíjense que está un 97,4%, digamos, en espera, porque no puede hacer nada, porque la máquina está ocupada.
y en lo que es proceso, digamos, o traslado, digamos, es poco porque tampoco se mueve mucho, pero tengo un indicador más. Entonces, estas variables son las que después me va a permitir a mí para hacer un análisis final de mi proceso. Pero voy a agregar una cosa más. Ya que estamos, y tenemos ahí el tiempito, simulación también puedo, como decíamos, modelo conceptual, modelo computacional. Bueno, ¿cómo analizo el tema de los experimentos? Bueno, en este caso, yo podría hacer algún experimento donde puedo analizar, digamos, diversos escenarios, ¿sí? Entonces, antes de analizar los escenarios, yo lo que tengo que definir, bueno, cuáles son las variables o los parámetros que a mí me interesa analizarlo, ¿sí? Entonces, yo voy a generar, por ejemplo, algunos parámetros, por ejemplo, que yo puedo modificar o variar para tomar algún tipo de decisión. Por ejemplo, al ser un modelo tan simple, voy a poner, por ejemplo, cantidad máquina, ¿sí? Máquina. Otra variable que podría poner es cantidad de operador. Cantidad operador, OP. Entonces, estas dos variables, donde le vamos a decir que es de tipo, esto es configuración, digamos, que puede variar entre 1 y 10 máquinas, en este caso yo puedo variarlo, y de referencia vamos a utilizar esto, ¿sí? Esto es una configuración, digamos, que se hace para, digamos, después utilizar el experimento, y en este caso, cantidad de operador, yo lo que quiero saber también es un entero y tiene que ver con el controlador de este dispatcher, ¿sí? Entonces, ya de esta manera yo estoy poniendo dos variables y estas variables yo lo voy a analizar en función de qué. Y algunas variables de medición, que yo ya puse estas variables de medición. Entonces, tengo mis parámetros, mis variables de entrada. Acuérdense, entradas que yo puedo modificar para analizar escenario. Y las salidas que me permite a mí para tomar una decisión. Es esa función objetivo que yo quiero para tomar algún tipo de decisión. Entonces yo le tengo que dar de alta a eso, que también lo damos de alta muy sencillo. Es decir, que en la performance, vamos a generar las performance, y tengo tres performances en este caso. Por un lado, tengo mi salida producto, ¿sí? Y por otro lado, tengo, por ejemplo, mi utilización, vamos a poner acá, utilización máquina, y acá vamos a poner utilización operador. ¿Sí? Lo que voy a decirle es, le voy a dar, digamos, de dónde va a sacar la información. Bueno, lo va a sacar de este indicador que yo tengo. Y como es salida de producto, es suma. Es decir, me va a ir sumando todo lo que sale. En el caso de utilización, yo lo voy a tomar de la máquina y va a ser utilización, pero en promedio, para que me tome el promedio. Y lo mismo del operador, ¿sí? Entonces, el operador lo puedo tomar utilización en promedio, ¿sí? Entonces, rápidamente tenemos acá un diseño de experimento, ¿sí? Donde estoy diciendo cuáles son mis variables de entrada y estoy teniendo cuáles son aquellas variables de salida y de medición como si fuese mi función objetivo, ¿sí? Y por último, digamos, lo que tiene acá en esta herramienta, y esto que yo estoy mostrando, lo pueden hacer ustedes bajando la versión gratis, digamos, porque lo tiene. Lo único que no pueden hacer es buscar el óptimo, ¿sí? Pero fíjense que lo sencillo que es armar escenarios acá. Como yo quiero hacer un análisis de qué pasa si cambiando diferentes parámetros, ¿qué parámetros tengo? Tengo cantidad de máquina, cantidad de operador, ¿sí? ¿Y qué escenarios quiero manejar? Por ejemplo, voy a trabajar con 5 escenarios, ¿sí? Bueno, un escenario, bueno, es el básico, una máquina, un operador. Otro escenario puede ser, por ejemplo, 3 máquinas, ¿sí? Un operador. Otro escenario puede ser, no sé, 6 máquinas, 3 operadores, 8 máquinas, 5 operadores, no sé, y el máximo 10 máquinas, 10 operadores, ¿sí? Ya generé los escenarios. Hay una cuestión de cantidad de réplica, es decir, cantidad de veces que va a ejecutar, como tengo una variable aleatoria, en cada réplica puede tener variabilidad.
Entonces eso me va a dar que la salida tenga un promedio y ese promedio tenga un nivel de confianza. Por ejemplo, para que sea rápido, voy a poner 10 réplicas y rápidamente también puedo ejecutarlo. Fíjense que yo pongo acá ejecutar, pongo el experimento que quiero ejecutar, lo ejecuto, lo puedo seleccionar si quiero, ¿sí? Pero lo ejecuto y pongo run. ¿Sí? Ahí me va a mostrar el estado, digamos, de la ejecución. Probablemente tarde un poquito por los recursos de estar conectado, pero fíjense que ya está ejecutando. Cuando está en verde es porque ya está terminado, digamos, ¿sí? Pero me está ejecutando toda la simulación, ¿sí? Me está haciendo 10 veces. 10 veces para cada escenario. ¿Sí? Me está ejecutando la simulación 10 veces para cada escenario. Obviamente, cuando el modelo cada vez más grande es, más tiempo tarda, digamos, si quiero analizar escenarios. ¿Sí? Cuanto más réplicas, más tiempo tarda, pero depende la exactitud que yo requiera, es la cantidad de réplicas o la complejidad que pueda llegar a tener el sistema. ¿Sí? Entonces, yo en este caso tengo, porque ya tenía información anterior, voy a resetear, ¿sí? Ahí reseteé todo, voy a volver a ejecutarlo, ¿sí? Porque había quedado, eso también está bueno, es decir, yo puedo tener diferentes experimentos y después hacer el comparativo con todos esos experimentos, ¿sí? Yo ahora borré, digamos, todo lo que tenía para que me quede un solo experimento con los 5 escenarios, ¿sí? Entonces, en función de eso, voy a ver la tabla de resultados para saber y algunas variables que yo podría llegar a considerar que son de estas mediciones, ¿no? Salida de producto, utilización del operador, utilización de la máquina. Entonces, lo muestro, ahí terminó, y ahí se ve, ¿sí? El tema de las salidas, digamos, en función de los diferentes escenarios. Yo esto se lo quería mostrar, sé que es un poco rápido, pero para que tengan una idea, digamos, más global de la herramienta, y en el caso de optimización requiere licencia, yo no la tengo, pero, por ejemplo, yo podría definir acá, sí, una función objetivo donde tomo, por ejemplo, algún parámetro de medición, por ejemplo, la salida de producto como mis objetivos, que lo que quiero es maximizar y puedo utilizar, digamos, diferentes parámetros, es decir, lo que va a hacer, digamos, el modelo de simulación, el óptimo me va a ejecutar cierta cantidad de veces, donde va a haber diferentes variables de cantidad de máquina, cantidad de operador, donde va a querer maximizar la cantidad de producto. Si yo quiero poner restricciones, yo podría poner acá restricciones, por ejemplo, yo podría tomar que la utilización, no sé, del operador, ¿sí? Sea mayor, a ver, por ejemplo, mayor, igual, ¿sí? Igual a 0,8. Es decir, que busque el óptimo, pero que ese óptimo sea que la utilización del operador esté en un 80%, porque si yo quiero maximizar esto en la cantidad de productos, sí, aumento la cantidad de máquinas, la cantidad de operadores, pero va a maximizar, pero va a ver que muchos operadores van a estar tiempo ocioso porque hay muchos operadores. Entonces yo digo, no, tengo una limitante, tengo una restricción. Mi restricción es que en promedio los operadores estén a un 80% de utilización. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el óptimo de cantidad de máquinas, cantidad de operadores, donde tengo esta restricción? Que la utilización sea mayor o igual a un 0,8. ¿Sí? Y de esa manera podemos después seleccionar cuál es la óptima y tomar una decisión. Como decíamos, lo que queremos con la simulación es cuáles son el modelo conceptual, modelo de datos, modelo computacional, diseño de experimento a través de análisis de escenarios o el óptimo, dependiendo de la herramienta, y con eso tomar la decisión. ¿Sí? Bueno, no sé si fui un poco rápido, pero quería de alguna manera en este tiempo
mostrar una idea global, digamos, de metodología y también de cómo llevar eso dentro de esta herramienta Flexim, que en 20 minutos prácticamente hicimos un modelo de simulación entre modelo de datos, modelo conceptual, modelo de datos y diseño de experimento. Así que, bueno, ahora sí, Héctor. Muy bueno, la verdad que Esteban, me quedé sorprendido porque si bien conocía superficialmente la cuestión, la profundidad con la que lo has explicado y el ejemplo, digo, nos muestra la potencialidad tremenda que tiene esto, ¿no? Acá hay algunos comentarios también que dicen, esto es alucinante, muy bueno, ¿no? Creo que muchos no conocíamos la potencialidad de la herramienta. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna consulta a Esteban. Nos hemos extendido un poquito, pero podemos hacer alguna pregunta si hay alguna inquietud. Acá Leo Javier dice, nunca lo había visto de esta forma, es excelente. Bueno, gracias. Traté de hacerlo, digamos, darle un marco y después ir a la práctica, porque muchas veces hay mucho, ustedes van a poder ver, buscar en internet cómo construir un modelo de simulación y está toda la explicación de cómo hacerlo. Y como vieron, es bastante sencilla, pero se pierde toda la cuestión para cuando tenemos que construir el modelo. Acá Ignacio pregunta a Esteban si hay alguna bibliografía disponible. ¿Sabés qué? Hay papers, pero hay, digamos, no hay mucha bibliografía. De hecho, es algo que estoy trabajando en alguna bibliografía. Digamos, en simulación, digamos, la construcción con Flexim, y en relación a la cuestión metodológica hay varios papers, pero son pocos los libros. Hay algunos libros que hablan de maneras genéricas, existen libros, ¿sí? Pero, digamos, ninguno ahora que recuerde como recomendación, digamos. En principio, buscar la bibliografía que existe de Flexim, que está bastante abarcativa, y algunos papers. Hay bastante paper, digamos, de metodología y de uso directamente de la herramienta. Jorge pregunta a Esteban si se pueden balancear líneas con esta herramienta. Sí, sí, sí. De hecho, para Andriani nosotros hicimos una simulación de un sistema sorter, porque tenían un sistema sorter manual y querían un sistema sorter automático. Y la cuestión la cuestión que planteaban era, bueno, como el sistema sorter son salidas, digamos, de cinta transportadora, es, bueno, un operador puede abastecer a una salida, 2 salidas, 3 salidas, 4 salidas. ¿Y qué pasa si cambia la demanda? Si cambia la demanda, ¿cómo yo tengo que balancear mi sistema para maximizar la cantidad de cajas que tengo que entregar? ¿Sí? De hecho, lo que se plantea siempre en estos sistemas tipo cross-docking, que todo lo que entre en el día salga en el día. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo tengo que hacer la configuración de eso para, digamos, cumplir con esos objetivos? Y por el otro lado, si en un proceso productivo, lo que se puede ver son dónde se encuentran estos cuellos de botella y accionar en consecuencia, ¿no? ¿Qué tengo que modificar dentro de mi sistema para, digamos, que sea más fluido, digamos, mi sistema productivo? Acá Luis dice, bueno, muy bueno, y consulta si hay algún otro soft recomendable. Creo que dice Arena o algún otro. Sí, a mí me gusta mucho el de Siemens, la verdad que está muy bueno. También hay una versión gratuita que se puede bajar y está muy interesante. Simulplan se llama. Después el Simul 8 también podría ser. El Analogic también está bueno. El Arena yo lo trabajé un tiempo ahí en el ITBA. Se utilizó bastante, pero tiene que modernizarte un poco más. Pregunta Maximiliano si va a haber algún curso sobre Flexim para estudiantes avanzados. Tenemos intenciones ahí dentro de la universidad hacer algún curso el año que viene. Okay. Un curso introductorio y después un curso donde vemos un poco más avanzado, porque tiene una herramienta que se llama Process Flow. Tiene un montón de cosas, la verdad que tiene un montón de cosas. No alcanza el tiempo como para mostrar todo. Entonces estamos viendo
algo más avanzado con Process Flow, que se puede programar lógicas más complejas y haciendo que represente mejor, digamos, y tener más control sobre el modelo. Acá Jorge dice si se puede validar el OEE de la simulación, y se puede calcular, perdón, el OEE de la simulación y validar contra el OEE medido en planta y contra el modelo eventualmente. Todos los indicadores que yo tenga dentro de mi modelo real, yo lo puedo incorporar dentro de mi sistema y ver, digamos, una vez que está validado, es decir, si el OEE, digamos, de mi muestra, digamos, del modelo actual, representa a la realidad, bueno, ahí tenemos verificación, validación. Bueno, una vez que sabemos que representa, hacer las variables, qué variables yo voy a modificar y ver cómo cambia mi OEE, por ejemplo. Por ejemplo, en algunos casos nosotros habíamos trabajado con algunas políticas de mantenimiento. Cómo las políticas de mantenimiento afectaban al modelo, al OEE, a la productividad. Bueno, muchísimas gracias Esteban, la verdad que tomamos un poco más de tiempo hoy, pero creo que fue sumamente útil y lo muestra la atención, la cantidad de gente y las preguntas. Así que desde ya y nuevamente muchísimas gracias por tu generosidad al brindarnos toda esta explicación tan útil. Gracias a todos por participar. Recuerden que si hay alguna consulta que surge después, le pueden escribir a Julián o me pueden escribir a mí, se la trasladamos a Esteban, que seguramente si hay alguna literatura o alguna cuestión que nos pueda recomendar, también lo va a hacer, ¿no? Y bueno, probablemente muchos de ustedes a lo mejor en el futuro participen de la maestría y ahí vamos a volver a tomar contacto con el tema. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Gracias. Muy bueno, gracias.